Pasé 40 años preservando esta tierra, cada poste de cerca, cada árbol plantado por las manos de mi difunto esposo, todo para que un día mi hijo pudiera estar aquí el día de su boda y sonreír como alguna vez lo hizo su padre. Vendí mi último tractor, cobré lo que me quedaba de la pensión y contraté a un equipo para convertir la vieja granja Nolan en un lugar para bodas digno de un sueño de Pinterest. Y lo hice todo en silencio, sin quejarme ni una palabra. Pero si hubiera sabido lo que realmente pensaban de mí, si hubiera sabido que me tratarían como la basura bajo sus tacones de diseñador, no habría movido un dedo. Todo empezó con una idea que conservé desde que Zach era niño, quizá de 5 o 6 años, corriendo descalzo por los campos persiguiendo luciérnagas. Una vez dijo: «Mamá, algún día me casaré aquí mismo, en este campo». Ese recuerdo se me quedó grabado como el sol en la piel en verano. Durante décadas mantuve esta tierra en buen estado, a pesar de inviernos rigurosos y temporadas secas, impuestos a la propiedad y ofertas de promotoras que rechacé. Me aferré no por lucro sino por sentimientos, por Zach, por un futuro que imaginé que me incluiría. Cuando me dijo que se casaba, ni siquiera esperé a que me lo pidiera. Le ofrecí el terreno y hasta el último centavo que me quedaba en la cuenta. «Convirtámoslo en algo hermoso», dije. «Un lugar donde comience tu nueva vida». Zach sonrió con ese mismo hoyuelo en la mejilla izquierda que lo hacía parecer de 5 años, y dijo: «Gracias, mamá. A Megan le va a encantar esto». Esa fue la primera vez que oí su nombre pronunciado como un himno. Conocí a Megan unos meses después. Era pura pestañas largas, sonrisas cuidadas y comentarios mordaces disfrazados de cumplidos. «Este lugar tiene potencial», dijo subiendo a mi porche con sus botas blancas y aros dorados. «Si podemos modernizarlo». Le quité importancia. Tal vez solo necesitaba tiempo para adaptarse. Tal vez no creció entre barro y nogales. Tal vez. Contraté a contratistas para que cortaran el césped, nivelaran y pusieran grava en el largo camino de tierra que antes llevaba al ganado. Pedí favores a viejos amigos de la iglesia para que me ayudaran a pintar el granero. Contraté un servicio de catering local especializado en barbacoas campestres y té dulce. Incluso me di el lujo de contratar una empresa de baños móviles que podía instalar remolques de lujo detrás del granero. Todo salió de mí. Nunca guardé recibos para presumir. No necesitaba reconocimiento. Solo quería que mi hijo tuviera su momento. Cada proveedor, cada contrato, cada pago, era mío. El total ascendió a poco menos de $38.000, que saqué de lo poco que me quedaba de mi cuenta de jubilación tras la muerte de Jack. Mi marido siempre me decía: «Ahorra para tus años dorados, Trace». Pero pensé que con esto era suficiente. Megan empezó a pasar con más frecuencia para ver el progreso. Cada visita traía una nueva exigencia. ¿Podemos derribar ese viejo gallinero? Está arruinando la foto. O bien, tendrás que volver a lavar a presión el exterior del granero. Todavía huele a viejo. Dije que sí a todo, sonreí, asentí y trabajé el doble, no por debilidad, sino porque creía que el amor implicaba sacrificio, y el sacrificio significaba paz. Recuerdo la primera vez que me llamó Pat, no señora Nolan, ni mamá, solo Pat, como si fuera una desconocida tras el mostrador de una gasolinera. Se lo comenté una vez a Zach con delicadeza. Me dijo: «Es así de informal. No te lo tomes como algo personal». Así que me lo tragué como si fuera un té amargo. Faltaban 2 semanas para la boda cuando Megan trajo a su equipo de organizadores de bodas y videógrafos a buscar contenido. Les ofrecí limonada helada y galletas. Nadie tocó nada. Recorrieron el terreno como si ya fuera suyo, como si yo tuviera suerte de estar en segundo plano. Me dije a mí misma que era el estrés. Las novias se ponen tensas. Lo había visto en las películas. Una noche oí a Megan hablando por teléfono afuera de la casa de huéspedes, riendo. Es rústico, pero no en un sentido bonito. La verdad, no sé por qué está tan obsesionado con ese terreno.
Es como el santuario de su madre a los sueños muertos. No sabía que estaba en el porche. No le importó. Sentí que se me calentaban las mejillas, pero no di un paso adelante. Me quedé allí, invisible otra vez. Aún así seguí adelante. Coordiné con la empresa de alquiler de carpas para que entregaran el marco el jueves. Preparé letreros de estacionamiento e incluso pinté un tablero de bienvenida hecho a mano. Bienvenidos a la boda Nolan Keller, decía, con girasoles que pinté yo misma. Incluso compré velas de citronela al por mayor para ahuyentar a los insectos. Mientras tanto publicaban en línea sobre cómo lo hacían todo ellos mismos. Una amiga de la iglesia pasó y me dijo, Trace, te superaste. Deben estar muy agradecidos. Sonreí y dije, son jóvenes. Están ocupados. Pero en el fondo empecé a preguntarme, ¿estaba siendo útil o me estaban utilizando? Este no era el comienzo de una historia de venganza. Todavía no. Era el comienzo de un despertar, de esos que llegan lentamente como la puerta de un granero que cruje al abrirse tras años de óxido. Quería creer que les importaba. Necesitaba creer que mi amor significaba algo. Pero algo en mí silencioso y firme había empezado a cambiar. Y ese cambio apenas comenzaba. La semana siguiente fue un torbellino de polvo, martillazos y sudor. El sol pegaba fuerte, el calor de Nebraska me apretaba los hombros como ladrillos, pero no me quejé. Nunca lo he hecho. El equipo de la carpa llegó temprano el lunes por la mañana para montar la estructura. Les preparé café y traje sillas plegables para que no tuvieran que sentarse en el césped durante los descansos. Megan llegó tarde como siempre con sandalias de cuña y un mono vaporoso, bebiendo de uno de esos vasos gigantes con pajita como si estuviera de vacaciones. Salió del coche, miró a su alrededor una vez y dijo, ¿podemos girar la carpa? La luz no le da bien para las fotos. Parpadeé. Girarla, me dijo con un gesto de desdén. Solo hay que moverla unos 30 grados para que quede de cara a los robles en lugar del granero. Miré a los hombres que estaban a punto de martillar, y luego a ella. El marco ya está en la tierra, cariño. Eso significaría desmontarlo todo y empezar de cero. Suspiró. No quedará bien en las fotos si lo dejamos así. Miré a Zach. Estaba a unos metros de distancia, mirando su teléfono, fingiendo no oír. Asentí con la cabeza al equipo y luego volví a mirar a Megan. Dejémoslo por hoy a ver cómo queda cuando salga el sol. Puso los ojos en blanco. Está bien, pero si se ve mal, tendremos que rehacerlo. Esa noche recalenté la sopa que había sobrado y me senté sola en el porche. El sol se ocultaba tras los árboles, proyectando esa luz dorada que tanto deseaba. Era hermoso, siempre lo había sido. No necesitaba una cámara para saberlo. Al día siguiente trajo a sus damas de honor, todas con camisetas coordinadas de Brie de Traib, y maquillaje a juego, como si estuvieran grabando un anuncio. Estaban gritando, riendo, posando y grabando. Yo me quedé en segundo plano, rastrillando la grava de la entrada para que los invitados no tropezaran con los desniveles. Una de las damas de honor miró y preguntó, ¿ese es el jardinero? No, dijo Megan. Es la mamá de Zach. Solo es práctica. Dejé de rastrillar por un momento. El dolor de esa palabra me pesaba en el pecho. Solo la mujer que lo alimentó cuando tuvo gripe. Solo la mujer que trabajó doble turno cuando Jack tuvo cáncer. Solo la mujer que renunció a sus años dorados para celebrar una boda a la que ni siquiera me habían invitado formalmente. Regresé a la cocina y me quedé junto a la ventana. No lloré. Simplemente me quedé allí, mirando el lugar donde solía estar el gallinero, el que me obligaron a derribar porque parecía demasiado granjero. ¿Y saben qué? Permítanme hacer una pausa y preguntarles, ¿alguna vez han sentido eso? Ese momento en que su hijo está a su lado, pero nunca se han sentido tan lejos.
Es como estar en su propia casa y darse cuenta de que ya no son bienvenidos. Si alguna vez han vivido eso, espero que sepan que no están solos. 2 noches antes de la cena de ensayo, Megan me dijo que había contratado a una florista para realzar el espacio. Le recordé que ya había plantado girasoles alrededor del arco, como los que le encantaban a Thatch. Sonrió forzadamente y dijo, son preciosos, pero tienen un aire pueblerino. Me reí, aunque no me hizo ninguna gracia. Eran de mi jardín. Lo sé, dijo y añadió rápidamente, solo necesitamos algo más pulido. Ya sabes, algo que destaque en cámara. Asentí, pero algo dentro de mí se apagó, no por las flores, ni siquiera por la despedida. Era que ella no lo veía. Nada de eso. Ni el esfuerzo, ni la intención, ni el amor, solo suciedad e incomodidad. El miércoles Thatch y Megan organizaron su última reunión de planificación de boda con la organizadora en mi porche. No me invitaron. Los escuché hablando de la cantidad de velas y de cómo doblar las servilletas mientras yo estaba dentro limpiando las encimeras de la cocina como una criada en mi propia casa. Más tarde le pregunté a Thatch con dulzura, ¿podría decir algo durante la recepción? ¿Algo breve? Dudó. Creo que Megan ya tiene un programa planeado. Quizás podamos encontrarte un hueco entre los brindis. ¿Entre los brindis? ¿Como un número de relleno? ¿Como algo que se intercala mientras los invitados se sirven más bebidas? Sonreí y dije está bien, porque eso es lo que siempre he hecho, sonreír y decir está bien. Esa noche volví al granero que Jack construyó, revisé las neveras y me aseguré de que el congelador tuviera suficiente hielo. Sentado en el viejo banco miré a mi alrededor y vi lo que habíamos logrado, no solo esta semana, sino esta vida, décadas de trabajo, sudor y sacrificio. Y ahora era un escenario para quienes no me veían. En realidad, no. Para ellos, yo era la ayuda. Pero no por mucho tiempo. La cena de ensayo estaba programada para el viernes por la noche, la víspera de la boda. Querían algo sencillo pero con clase, lo que se tradujo en una carpa blanca iluminada con luces de colores y largas mesas de madera cubiertas con caminos de mesa de encaje y centros de mesa de gipsopila. Pasé toda la mañana barriendo el camino, colgando faroles y asegurándome de que la estación de limonada estuviera abastecida. Ni un solo gracias. A las 4 el patio se llenó de risas y música suave. Megan ya llevaba tacones, el pelo perfectamente rizado, tomándose fotos de grupo con sus damas de honor frente al granero. Alguien preguntó dónde estaba Thatch, y ella se rió. Probablemente ayudando a Pat a cazar gallinas. Todos rieron. Yo no. No había gallinas. Las había reubicado hacía 2 semanas a petición suya. Los invitados ya estaban sentados y algunas personas se mezclaban en la barra libre que había preparado. Aún no había anochecido, pero ya podía sentir la tensión bajo las luces centelleantes. Caminé en silencio, recogiendo envoltorios de plástico, ajustando sillas plegables y limpiando el polvo de la mesa de bebidas. No se trataba de control, sino de asegurarme de que todo luciera perfecto para ellos. Entonces sucedió. Estaba cruzando el césped para rellenar el dispensador de té con cuidado de no derramar la bandeja de tarros de cristal que tenía en las manos, cuando la voz de Megan interrumpió la música. Pat, estás dejando rastros de barro por toda la tienda. La charla cesó. Las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se giraron. Me detuve a medio paso y miré hacia abajo. Efectivamente tenía motas de tierra en mis zapatos, probablemente del huerto cerca de la puerta lateral. Acabo de limpiar esa alfombra, dijo bruscamente con los brazos cruzados. De verdad, si no sabes mantenerte limpio, quizá no deberías pasar por aquí. Alguien dejó escapar una tos incómoda. Miré a Thatch, estaba justo detrás de ella, con una bebida en la mano. No dijo ni una palabra. Ni siquiera me miró. La bandeja en mis manos temblaba,
pero la apreté con más fuerza. Solo traía más vasos, dije apenas en un susurro. Megan se volvió hacia su agenda y dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran: quizás pueda ayudar afuera, en el estacionamiento o algo así. El organizador de la boda me dio una sonrisa forzada y se dio la vuelta. Me quedé allí parado como un sirviente atrapado en la habitación equivocada. Sentía los brazos más pesados que en años. Me di la vuelta lentamente y caminé de vuelta por el césped hacia la casa, con el corazón latiéndome con fuerza. Esa noche me senté al borde de la cama, con los zapatos puestos, el delantal atado y las manos cruzadas sobre el regazo, como si no supiera qué hacer con ellas. Me dolía el cuerpo, pero no era nada comparado con lo que sentía en el pecho. No fue Megan. No fue su tono, ni sus palabras, ni su absoluta falta de gracia. Fue Zach. Se quedó allí parado. No dijo nada. Dejó que pasara. Ese silencio gritó más fuerte que cualquier otra cosa. Solía pensar que criar a un buen hombre significaba darle todo el amor posible. Resulta que a veces todo ese amor solo les enseña a recibir. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana trasera. Las luces de colores aún centelleaban en el patio. Se oían risas desde el granero. Estaban celebrando en una tierra que yo había protegido, mejorado y ofrecido. Celebraban mientras yo permanecía sentada en la oscuridad. Abrí el cajón donde guardaba mis carpetas, etiquetadas por pestañas: catering, carpa, alquiler, DJ, iluminación, arreglos florales, baños. Las hojeé una por una, mi nombre, mi firma, mis cheques. No habían pagado ni un centavo. Ni un solo centavo. No me invitaron a hablar. No fui bienvenido en la mesa principal. Ni siquiera me permitieron caminar por el césped sin que me trataran como una molestia. Y aún así esperaban que sonriera, que asentiera, que me desvaneciera silenciosamente. Ese momento junto al dispensador de té no fue un desliz. Fue la verdad que se filtraba a través de la perfección curada. Volví a guardar las carpetas en el cajón y lo cerré con cuidado. Luego apagué la luz del porche. Que celebraran. Pronto se llevarían una sorpresa. No dormí esa noche. Lo intenté, me puse el pijama, me cepillé los dientes, me tapé hasta la barbilla como si la rutina me diera paz, pero no funcionó. Mi cuerpo estaba quieto, mi mente ruidosa. Sus palabras resonaban en mi cabeza: si no sabes mantenerte limpio, quizá no deberías pasar por aquí. Resonaban como estática. Pero más fuerte que su voz fue el silencio que siguió. Zach no dijo ni una palabra. Ni siquiera se inmutó. Simplemente lo dejó pasar como si yo no fuera más que una silla de jardín fuera de lugar. A las 3:17 de la madrugada, me levanté de la cama y caminé descalza hacia la cocina. El suelo estaba frío. El aire aún olía a pulimento de limón de las encimeras que había limpiado ese mismo día. La carpa de la boda aún brillaba tenuemente afuera, una escena de cuento de hadas a la que ya no pertenecía. Me quedé de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando al personal de catering recoger las sobras. La risa se había esfumado. La calidez del evento se había desvanecido hacía tiempo. Solo quedaba la limpieza y yo. Abrí el cajón junto a la nevera, el que usaba para los papeles de emergencia. Dentro estaban todos los contratos, recibos y facturas cuidadosamente etiquetados en carpetas manila. Los saqué y los coloqué sobre la mesa de la cocina: baños, carpa, alquiler, catering, iluminación, DJ, arreglos florales. Cada uno tenía mi nombre. Cada línea punteada firmada a mano. Cada ingreso de mi cuenta corriente. No me había dado cuenta de cuánto era mío y que poco tenía que ver con ellos. Lo peor era que no quería reconocimiento. Ni una sola vez pedí una pancarta que dijera «Gracias, mamá». No me importaban los aplausos, pero pensé que al menos me verían,
que sería más que la persona que arrastraba sillas y servía té dulce. Pero no lo era. Era el jardinero, el banco, la sombra. Ya me olvidarían después. Me senté y acerqué el contrato de la floristería. Estaba firmado hacía 2 meses. Megan había insistido en que me reembolsaría los gastos adicionales una vez que terminara el arreglo final de su vestido. Ese reembolso nunca llegó. Y ahora me daba cuenta de que nunca llegaría. Nunca fue el plan. Yo nunca fui el plan. Encendí la lámpara sobre la mesa y abrí mi portátil. Mis correos electrónicos estaban llenos de confirmaciones de proveedores, horarios de preparación, recibos de facturas, plazos de entrega. Los revisé como si fueran capas de una cebolla. En lugar de lágrimas sentí calor. No rabia todavía, solo calor, como un pequeño y constante fuego que se iniciaba en el pecho. Un asunto me llamó la atención: recordatorio final, saldo pendiente, baño de lujo, $3,000. Lo abrí. La tarjeta registrada, mía. Luego otra factura, alquiler de generador para fin de semana, $1,100. Otra vez mía. Me recosté en la silla y miré la pantalla con la mandíbula apretada. Esto no era amor. Esto no era familia. Esto era un robo disfrazado de gratitud, disfrazado de encaje y votos. Hubo un momento, solo uno, en el que casi lloré. Vi borrosa, pero no cayó ninguna lágrima. En cambio, dejé escapar un suspiro que sentí como si lo hubiera estado conteniendo durante años. Y entonces me puse de pie. Volví a apilar los contratos y me dirigí al armario del fondo. Dentro había una vieja caja fuerte metálica, de esas con llave atascada. Giré la cerradura y saqué una carpeta que no había tocado en casi una década: escritura de propiedad de la granja familiar Nolan. Jack y yo compramos el terreno en 1981 y lo liquidamos en 1995. Ya habíamos añadido el nombre de Zach al testamento por aquel entonces, cuando pensábamos que un legado era algo que se transmitía con fe, no algo que se pisoteaba con tacones. Cogí la carpeta y guardé la escritura en mi bolso. Aún no sabía qué hacer con ella, pero una cosa sí sabía: no volverían a humillarme. Cogí el teléfono y llamé a Dan Turner, nuestro abogado de toda la vida y vecino 2 casas más allá. Sonó 2 veces antes de que su voz adormilada respondiera. Patricia, ¿todo bien? Necesito transferir una escritura de propiedad, dije inmediatamente. Hizo una pausa. ¿Se trata de la boda? No, dije con calma. Se trata de asegurarnos de que la tierra quede en buenas manos. No discutió, solo dijo: pasa después de las 9. Trae los documentos. Colgué y cerré la cremallera del bolso. La tierra estaría a salvo. Y esta vez, yo tendría el control. Estaba harta de verlos convertir mi amor en su conveniencia. Y cuando llegara la mañana, ya no sería invisible. A la mañana siguiente estaba sentado frente a Dan Turner, con un café en una mano y la escritura de la propiedad en la otra. Su oficina era pequeña, escondida detrás de la farmacia local, con las paredes cubiertas de fotos de campos de maíz y equipos de fútbol de una década atrás. Dan había representado a nuestra familia desde antes de que naciera Zach. Era de esos hombres que leían cada línea 2 veces antes de decir que sí a algo, y yo lo respetaba por ello. Recorrió el documento en silencio, con los labios apretados en esa mueca que siempre ponía cuando pensaba. ¿Estás seguro, Pat?, preguntó. Asentí. Quiero que me lo quiten de encima esta noche. Dan se recostó. ¿No quieres esperar hasta después de la boda? Estoy muy emocionado. No, dije. Esto no es una cuestión emocional. Es legal. Ese terreno es mío. Yo decido quién lo ocupa. Me miró un instante y asintió. De acuerdo. ¿A dónde va? Saqué otro papel de mi bolso.
Quiero donarlo al refugio de mujeres de Rolling Pines. Dan arqueó las cejas, visiblemente impresionado. Soltó una risita de sorpresa. Entonces comenzó el proceso de inmediato, presentó los documentos, preparó la transferencia y programó al secretario del condado para que tramitara la escritura esa misma tarde. A las 3 de la tarde el terreno pertenecería legalmente a la organización sin fines de lucro. Ni a Thatch, ni a Megan, ni al organizador de bodas, ni a la floristería, ni a la banda. Ya no. Salí de la oficina de Dan y me adentré en el seco sol de Nebraska. Por primera vez en semanas, no me sentía cansado. Me sentía ligero como si algo que me había estado presionando durante años finalmente se hubiera desprendido. De vuelta en casa, me senté a la mesa de la cocina e hice la primera llamada, a la empresa de alquiler de baños. Hola, soy Patricia Nolan. Necesito cancelar la entrega de mañana. El hombre al otro lado parecía confundido. Señora, es un aviso muy tardío. Lo sé, dije. También fui yo quien pagó el depósito, y el terreno donde se iba a entregar ya no es de mi propiedad. Revise su contrato, me da pleno derecho a rescindirlo. Hizo una pausa. Sí, señora. Tramitaré la cancelación. Uno menos. Después la compañía de carpas, luego el proveedor del generador, el alquiler de luces, los ventiladores, el personal de catering, incluso el personal de seguridad del estacionamiento. Cada llamada seguía el mismo guión. Todas las voces al otro lado intentaban disuadirme sin rudeza, solo con ese tono de «¿Está seguro?», que usan los vendedores cuando las cosas se tuercen. Pero una vez que expliqué los hechos, mi nombre en el contrato, mi propiedad del terreno, la transferencia presentada esa mañana, nadie pudo discutir. Para cuando terminé la última llamada, era casi la 1. La boda estaba programada para las 4 del día siguiente. En menos de 24 horas los invitados llegarían a un terreno que no pertenecía a los novios, un espacio sin carpas, sin baños, sin iluminación, sin comida, sin música y sin derecho a uso. Me quedé de pie al borde del porche y contemplé el terreno abierto, recién cortado, perfectamente enmarcado por el viejo granero y los robles que había detrás. Me imaginé a Thatch allí de pie con su smoking, el reloj de bodas de Jack en la muñeca, a Megan con un vestido carísimo flotando por un pasillo de flores silvestres. Pero ahora estaría tranquilo, tal vez algunos pájaros se posarían en la pérgola vacía, preguntándose a dónde se había ido la música. Bajé las escaleras y recogí lentamente cada letrero pintado a mano que había plantado a lo largo del camino. Bienvenidos a la boda Nolan Keller desaparecido. Felices para siempre empieza aquí, desaparecido. Cada estaca de madera se desprendió del suelo como si nunca hubiera pertenecido allí. Cargué los letreros en la parte trasera de mi camioneta y me limpié las manos. Luego entré, me serví un vaso de té helado y me senté a la mesa donde todo había comenzado. El montón de facturas canceladas permanecía a mi lado como testigos silenciosos. Sin gritos, sin lágrimas, sin drama, solo firmas, autoridad y silencio, el tipo de silencio que surge al reclamar algo que nunca debería haber sido tomado. Alrededor de las 3:30, recibí un mensaje de texto de Thatch. Thatch 3:31 p.m. Hola, mamá. Megan pregunta si los baños llegan temprano o justo antes que los invitados. No respondí. Thatch 3:42 p.m. Además, los de la carpa no han aparecido. ¿Puedes confirmar la confirmación? Nada. Entonces llegó la llamada. La dejé sonar y sonar y sonar. Finalmente apagué el teléfono por completo. Esa noche dormí como un tronco. Sin sueños, sin sábanas retorcidas, sin mirar al techo, solo sueño y paz. Al amanecer ya estaba despierto, no por ansiedad, sino porque no la tenía. Es curioso cómo el cuerpo finalmente puede descansar una vez que el alma se ha defendido. Preparé un desayuno lento, preparé café recién hecho e incluso me tomé el tiempo de untar mantequilla en la tostada mientras aún estaba caliente. Por primera vez en semanas, el nudo en mi pecho se había deshecho.
Alrededor de las 9 mi teléfono volvió a sonar, llamadas perdidas de Zach, luego de Megan, y de nuevo de Zach. No contesté. En cambio salí al porche todavía en bata con el té en la mano, y contemplé la tierra que ya no llevaba mi nombre ni el de ellos. Ya no era mía, pero seguía siendo tranquila. El campo estaba en silencio, el rocío brillaba sobre la hierba. Ni una sola silla plegable ni una mesa con encaje a la vista, solo tierra, cielo y silencio. A las 10:15, llegó el primer coche, una camioneta plateada con las damas de honor metidas en la parte trasera como si fueran maletas, con rizadores y neceseres de maquillaje amontonados tras ellas. Las observé desde detrás de las cortinas de mi sala mientras miraban a su alrededor confundidas, con los teléfonos desprendidos y las caras de frustración. Se quedaron allí esperando, enviando mensajes, llamando, pero no llegó nadie. Ni música, ni floristería, ni furgonetas de catering, solo vacío. A las 11 el coche de Zach derrapó en la entrada. Cerró la puerta de golpe e irrumpió en mi porche y golpeó la puerta principal como si no hubiera sido invitado a su propia fiesta. No respondí. Me quedé en el pasillo con los brazos cruzados, escuchando el caos sordo a través de la puerta. Mamá, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? Otro golpe. Mamá, no tenemos tienda de campaña ni comida. ¿Qué hiciste? Me quedé callada no por miedo, sino porque no tenía nada que explicar. Tocó la puerta un minuto más antes de bajar las escaleras pisando fuerte y gritar por el teléfono, no contesta. No sé qué hizo. Se ha ido todo. Lo vi caminar de un lado a otro por el patio gesticulando descontroladamente. La voz de Megan se oía a través de su altavoz, aguda y estridente. Me prometiste que esto sería perfecto. No era solo la boda lo que se desmoronaba. Era la ilusión, la fantasía que construyeron sobre el sacrificio de alguien más. En el momento en que me echaron del terreno, derribaron los cimientos. Y hoy, todo se hundía. Al mediodía, empezaron a llegar varios invitados, vestidos con tacones y trajes, con regalos y tarjetas en la mano, con aspecto completamente perdido. Salieron a un campo sin adornos, sin equipo de sonido, sin personas sonrientes que los saludaran, solo hierba, polvo y confusión. Algunos intentaron llamar, otros se pasearon torpemente. Algunos tomaron fotos quizá por incredulidad, quizá para compartir con los demás lo extraño que era todo aquello. Entonces llegó la llamada que no esperaba. Linda, mi cuñada, la hermana de Jack. Colleen, dijo con cautela. Acabo de hablar con Zach. Dice que la boda está arruinada. No dije nada. ¿Es cierto? No hay nada ahí. Tomé un sorbo de té. Así es. ¿Por qué? Su voz era suave, no enojada, solo temblorosa. ¿Qué pasó? Hubo una larga pausa. Luego dije, me dijeron que me fuera, y así lo hice. Guardó silencio. Y quizás tú que ves esto, también has pasado por eso. Quizás sabes lo que es entregarte por completo tu tiempo, tu energía, tu corazón, solo para que te digan que estás estorbando. Si ese es tu caso, solo quiero decirte esto, no tienes que seguir apoyándote para quienes te ven como una carga. A veces alejarte es lo más amable que puedes hacer por ti mismo. Linda suspiró. No sabía que fuera tan grave. Pensé, no sé qué pensé. No me necesitaban, dije, pero sí necesitaban lo que yo podía darles. Cuando colgué no sentí culpa ni dudas, solo quietud. A las 2 de la tarde, la hora exacta en que debía comenzar la ceremonia, llegó otra camioneta. Era la de la directora del refugio para mujeres. La llamé esa mañana para preguntarle si quería venir a recorrer el terreno. Salió sonriendo con un portapapeles en la mano y botas de montaña. Nos dimos la mano. Es precioso, dijo. ¿Seguro que quieres deshacerte de él? Ya lo hice, respondí. Solo quería que alguien lo apreciara.
Se giró, miró el campo vacío y asintió. Lo cuidaremos bien. Plantaremos algo honesto aquí. Planté flores tardías en los parterres que había desbrozado. Sus brillantes rostros se volvían hacia el sol otoñal como pequeños gestos de desafío ante la llegada del invierno. Pero fue el silencio lo que más me sostuvo. Nadie me preguntó cuándo estaría lista la cena, nadie calculó el coste de la electricidad, nadie consideró mi presencia como una deducción fiscal generosa. El silencio era tan profundo que a veces me encontraba conteniendo la respiración por miedo a perturbarlo. Un martes por la mañana, mientras descabezaba los crisantemos, oí pasos en el camino de entrada. A través de la puerta del jardín, vi acercarse a una joven de unos 30 y pocos años, con el pelo oscuro de Kevin, pero la mirada tierna de Harold. Tardé un momento en reconocer a Alexis, mi hijastra del primer matrimonio de Harold. No la había visto desde el funeral hacía 4 años. Vivía en Seattle, trabajaba para una empresa de tecnología y siempre me enviaba tarjetas de cumpleaños muy cariñosas, pero manteníamos nuestra relación con cierta distancia. Abigail, llamó en voz baja, como si temiera que desapareciera como el humo. Me enderecé y me quité los guantes de jardinería. Alexis, esto es inesperado. Se quedó en la puerta con la incertidumbre dibujada en su rostro. Espero que no te importe que me presente sin más. Intenté llamar a Kevin para pedirte tu número y él, bueno, me contó algunas cosas. Quería saber tu versión. Observé su rostro buscando señales de juicio o manipulación, pero solo encontré preocupación genuina. ¿Qué te dijo Kevin? Que habías sufrido una crisis nerviosa, que te habías mudado sin avisar y que te negabas a hablar con tu familia. Hizo que pareciera que estabas pasando por una crisis de salud mental. Sentí la ira familiar subirme al pecho, pero ahora más moderada, más clara, más concentrada. ¿Y tú qué opinas? Alexis recorrió el jardín con la mirada, admirando las flores recién plantadas, los setos bien podados y el orden apacible que había creado. Creo que te ves mejor que en años. Creo que este lugar te sienta bien. Algo en mi pecho se relajó. ¿Quieres un café? Nos sentamos en mi pequeña cocina, con la luz de la tarde dibujando patrones geométricos en la mesa que nos separaba. Alexis sostenía su taza con ambas manos como si se calentara con ella, y me escuchaba mientras le contaba la verdad, la crueldad casual, la explotación financiera. La sesión de planificación que había escuchado por casualidad y que destrozó las ilusiones que aún tenía sobre el carácter de mi hijo. Dios mío, dijo cuando terminé. Sabía que Kevin podía ser calculador, pero no pensé que te trataría así. ¿Cómo supiste que me encontrarías aquí? Recuerdo que papá hablaba de este lugar. Estaba orgulloso de haberlo comprado. Decía que sería su refugio si alguna vez le pasaba algo. Ella sonrió con tristeza. Se preocupaba por ti, ¿sabes? Decía que eras demasiado confiada, demasiado dispuesta a ver lo mejor de la gente. Tenía razón. Quizás. O quizás simplemente esperaba de los demás la misma amabilidad que yo les daba con generosidad. Eso no es un defecto de carácter, Abigail. Miré a esta joven que tenía todos los motivos para estar resentida conmigo, me había casado con su padre cuando ella aún se estaba adaptando al divorcio de sus padres, pero que había conducido 6 horas desde Seattle para ver cómo estaba. Su generosidad me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué has venido? ¿En serio? Alexis guardó silencio un buen rato con la mirada fija en su café. Porque papá te quería. Porque en los años previos a su muerte, lo hiciste más feliz de lo que jamás lo había visto. ¿Y por qué? Kevin me llamó para preguntarme si sabía si papá te había dejado algún dinero. Parecía muy interesado en tu situación financiera. El café se volvió ácido en mi boca. ¿Qué le dijiste? Nada, porque no sé nada específico. Pero por cómo lo preguntó, no era por tu bienestar. Era algo más. Dejé mi taza con cuidado.
¿Qué dijo exactamente? Quería saber si papá había mencionado otras cuentas, si podría haber activos que desconocieras. Se presentó como el hijo protector que cuidaba de su ingenua madre. La rabia que me invadía era intensa y esclarecedora. Kevin no se conformaba con haberme alejado, seguía calculando posibilidades, buscando maneras de sacar provecho de nuestra relación. El hecho de que intentara manipular a Alexis para que le ayudara a acceder a mis finanzas era de una audacia asombrosa. «Hay algo más», dijo Alexis en voz baja. Cuando no le di información, se enojó. Dijo que siempre había sido el favorito de Harold, que probablemente lo habías manipulado para que te dejara más de lo que merecías. Cerré los ojos sintiendo como el último hilo frágil de cariño maternal se partía en dos. Kevin no solo había sido insensible ni desconsiderado, había sido calculador desde el principio, probablemente desde la muerte de Harold. Cada bondad, cada gesto de deber filial, había sido una inversión en lo que creía que le esperaba. «Abigail, ¿estás bien?» Abrí los ojos y encontré a Alexis mirándome con preocupación. «Estoy bien. De hecho, estoy mejor que bien». Su visita ha sido muy reveladora. Después de que se fuera, prometiendo mantenernos en contacto y volver a visitarla pronto, me senté al anochecer y consideré mis opciones. Kevin pensó que podría manipular a Alexis para que le ayudara a acceder a mi información financiera. Pensó que yo era una anciana ingenua que necesitaba protección de los depredadores financieros. Pensó que podría presentar mi independencia como un colapso mental y presentarse como el hijo preocupado. Me había subestimado por completo. Fui al dormitorio y saqué la caja de madera que contenía las cartas de Harold de nuestro noviazgo. Escondido en el doble fondo bajo los sobres desteñidos, había algo que a Kevin jamás se le ocurriría buscar, la escritura de la casa en la que habíamos vivido juntos durante 37 años. Harold me había transferido discretamente la propiedad 5 años antes de morir, como parte de su cuidadosa planificación patrimonial. Kevin creía vivir en la casa de su infancia, la casa que naturalmente le correspondería como hijo superviviente. No tenía ni idea de que vivía en mi casa, pagaba los servicios de mi propiedad y hacía mejoras en mi inmueble. Cogí el teléfono y marqué el número de James Foster. «James, soy Abigail. Necesito hablar de unos asuntos de propiedad». «Claro. ¿En qué puedo ayudarte?» «La casa de la calle Maple, donde vive Kevin. Me gustaría explorar mis opciones respecto a la ocupación actual». Una pausa. «Abigail, ¿estás segura de esta dirección?» «Estoy seguro de que mi hijo cree que puede manipular a mi hijastra para que acceda a mi información financiera. Estoy seguro de que les dice a todos que estoy sufriendo una crisis nerviosa en lugar de admitir que me ahuyentó con su avaricia. Estoy seguro de que todavía me ve como un recurso que debe gestionar, en lugar de una persona a la que respetar». «Ya veo. ¿Qué tenías en mente?» «Me gustaría entender los requisitos legales para desalojar a los inquilinos que no han pagado el alquiler». Otra pausa más larga esta vez. Dejando de lado las relaciones familiares, estaría en su derecho. Si no hay un contrato de arrendamiento formal ni se paga la renta, podría emitir un aviso de desalojo con 30 días de anticipación. Después tendría que solicitar el desalojo formal. Y si quisiera vender la propiedad, podría hacerlo en cualquier momento, aunque aún tendría que notificar debidamente a los ocupantes actuales. Miré por la ventana de la cocina los manzanos, cargados de fruta finalmente lista para la cosecha. La luz del atardecer iluminaba las manzanas rojas como pequeños faroles, hermosas y perfectas, justo donde debían estar. «Gracias, James. Me pondré en contacto pronto». Colgué y me quedé sentada en la oscuridad creciente, sintiendo algo asentarse en mi pecho como una llave girando en una cerradura. Kevin quería jugar con mi seguridad, mi reputación, mis relaciones. Quería tratarme como un problema por resolver en lugar de como una persona a la que amar. Mañana aprendería lo que se sentía al cuestionar su propia seguridad.
Mañana descubriría que la casa que tanto había anhelado expandir sacándome de ella no le pertenecía en absoluto. Mañana aprendería el verdadero precio de llamar a su madre una carga. La notificación de desalojo llegó un martes por la mañana, entregada por correo certificado para garantizar que Kevin la recibiera sin lugar a dudas. Pasé 3 días redactando el texto con la ayuda de James, asegurándome de que cada palabra fuera legalmente precisa y emocionalmente devastadora. Aviso de desalojo y desalojo de la propiedad. Para Kevin Carter y Louise Carter y todos los demás ocupantes de 428 Maple Street. Por la presente se le notifica que debe desalojar y entregar la posesión de las instalaciones descritas anteriormente a Abigail Maloney, su propietaria, dentro de los 30 días. Me imaginé la cara de Kevin mientras leía esas palabras, Abigail Maloney, la propietaria del mismo, y sentí una satisfacción tan pura que era casi espiritual. El teléfono empezó a sonar al cabo de 1 hora. Estaba en el huerto cosechando los últimos tomates tardíos cuando lo oí por la ventana abierta de la cocina. Lo dejé sonar 10 veces antes de entrar, limpiándome las manos en el delantal con deliberada lentitud. «Hola». «¿Qué demonios es esto?», preguntó Kevin con voz entrecortada por la incredulidad y la rabia. «Este aviso dice que eres el dueño de la casa». «Es imposible». «Buenos días, Kevin. Espero que hayas recibido los documentos legales». «Esto es un error. Papá me dejó esa casa. Llevo 15 años viviendo allí desde la universidad. Es mi casa. En realidad, es mi casa. Tu padre me transfirió la propiedad en 2020 como parte de su planificación patrimonial. Tengo la escritura si quieres verla». El silencio se prolongó tanto que pensé que se había desmayado. Cuando por fin habló su voz sonó hueca. «¿Estás mintiendo?» «No. James Foster tiene toda la documentación si quieres verificarla con tu abogado, aunque supongo que primero tendrás que buscar otro sitio para ejercer la abogacía, ya que tu oficina actual en casa no estará disponible en 30 días. No puedes hacer esto. No puedes dejar a tu propia familia en la calle». Me reí, sorprendida por su ligereza. «No estoy echando a nadie a la calle, Kevin. Simplemente estoy reclamando mi propiedad a los inquilinos que no han estado pagando el alquiler, inquilinos que, si no recuerdo mal, me consideraban una carga demasiado grande para seguir viviendo». «Eso fue, malinterpretaste lo que escuchaste». «¿De verdad?» «Déjame refrescarte la memoria». Recité sus palabras con precisión. «Mi madre, no puedo seguir cargándola. Es una carga». Louise sugirió vivir con asistencia para poder tener más espacio. Se rieron de convertir mi habitación en una oficina en casa. Habían investigado las instalaciones. Habían discutido mi situación financiera con mi hijastra. Le dijeron a la gente que estaba sufriendo un colapso mental en lugar de admitir que me habían alejado con su avaricia. Otro largo silencio. Podía oír la voz de Louise de fondo, estridente y exigiendo explicaciones. Su vida perfecta se desmoronaba en tiempo real, y descubrí que ya no me quedaba compasión que ofrecer. «Mamá, por favor», dijo Kevin finalmente, «sentémonos y hablemos de esto con lógica. Tiene que haber una manera de resolverlo». «Sí, lo hay», respondí. «Tienes 30 días para buscar una vivienda alternativa». «No estoy aquí para contarte lo que perdí», comencé. «Estoy aquí para decirte que no puedes perder lo que nunca fue realmente tuyo. Pero puedes recuperar la parte que intentaron arrebatarte, tu silencio, tu orgullo, tu valor». Unas mujeres en la parte de atrás se secaron las lágrimas. Una mujer llamada Teresa levantó la mano y preguntó, «¿Cómo se perdona a quienes nunca piden perdón?». Respiré hondo. «No se perdona», dije. «Simplemente se deja de darles espacio en el futuro». Aplaudieron, no muy fuerte pero sí con entusiasmo, no porque yo fuera un héroe, sino porque era uno de ellos. Al terminar el almuerzo, una mujer de mi edad se acercó y me puso la mano encima.
Algún día se darán cuenta de lo que perdieron, dijo. Pero para entonces, ya no necesitarás disculpas. Sonreí de nuevo con esa misma sonrisa tranquila, porque tenía razón. Zach y Megan verían el artículo. Oirían los rumores del pueblo. Observarían desde lejos cómo el lugar que creían suyo se convertía en algo hermoso sin sus huellas. Y para cuando comprendieran a que habían renunciado, ya habría construido algo mejor, algo silencioso, algo sagrado, algo mío. A principios de septiembre, el aire había cambiado. Se notaba por las mañanas, como la brisa se aferraba más, como la luz se volvía un poco más dorada y un poco menos indulgente. En Rolling Pines, habíamos empezado a preparar la tierra para los cultivos de invierno. Carmen dijo que cultivaríamos ajo y berza, tal vez incluso calabaza de invierno si el tiempo acompañaba. La vida se había vuelto estable. Mi nueva cabaña estaba casi terminada de amueblar, sillas de segunda mano que yo misma había lijado, una colcha que cosí con retazos de las viejas camisas de franela de Jack, una estantería ligeramente inclinada hacia la izquierda, pero que contenía todas las historias adecuadas. Un domingo pasé por el mercado de Millie a comprar huevos frescos. Fue entonces cuando vi un volante pegado cerca de la caja registradora, un anuncio de una cena familiar de otoño organizada por los padres de Megan. La foto me pilló desprevenida, Zach de pie con Megan en un huerto de calabazas, ambos sonriendo. Megan vestía de naranja quemado. Zach llevaba un jersey azul marino que le había comprado hacía 2 navidades. El pie de foto decía, acompáñenos a una celebración de gratitud, familia y nuevos comienzos. 8 de octubre, Finca Keller, 4, solo con invitación. Me quedé mirando la frase, celebración de la gratitud. Casi me hizo reír a carcajadas. De vuelta en la camioneta, me senté un momento con las manos apoyadas en el volante. Una pequeña parte de mí, una que aún no había silenciado del todo, susurró, deberías haber sido tú. No discutí. No estaba mal. Debería haberlo estado. Pero también sabía que la falta de gratitud no es tu culpa. Es de ellos. ¿Y sinceramente alguna vez tu propia familia te ha excluido de algo? ¿Quizás de una boda, una fiesta, una cena navideña? Quiero que pienses detenidamente en cómo te sentiste, porque ese dolor, ese vacío al que solías pertenecer, es exactamente lo que yo miraba fijamente esa tarde. Si esto te afecta profundamente, no estás solo. He pasado por eso y lo sobreviví sin hacer mucho ruido. Esa noche volví a casa y me preparé la cena. Puse la mesa para una persona, muslos de pollo asados con romero, puré de boniato y judías verdes que había cortado ese mismo día. Encendí una vela, no por soledad, sino porque merezco algo calentito. Llegó el 8 de octubre y no pensé mucho en ello hasta que empezaron a aparecer fotos en internet. La gente del pueblo se había etiquetado en la finca Keller, guirnaldas de luces, largas mesas de madera bajo sicomoros, todos con vasos de sidra y sonriendo. Y allí estaban de nuevo Zach y Megan al frente y al centro con la cabeza echada hacia atrás riendo, enmarcados por faroles brillantes y calabazas blancas. Alguien incluso subtituló su foto, miren a esta hermosa familia. Los padres de Megan son realmente increíbles. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Lo que sentí fue algo más profundo, como ver a alguien vivir una versión de tu vida que nunca debiste presenciar. Pero lo que más me sorprendió fue esto, no lo extrañé. No extrañé estar sentada en esa mesa esperando a que alguien reconociera lo que había construido, lo que había cargado, lo que había dado, porque ya había aprendido que mi destino no era estar sentada. Yo fui quien construyó la maldita mesa. Y me echaron cuando creyeron que era lo suficientemente estable sin mí. 2 días después, apareció de nuevo un sobre. Esta vez, no estaba escrito a mano. Era una tarjeta impresa. Dentro había una nota de agradecimiento brillante con ribete dorado. Queridos amigos y familiares. Gracias por asistir a nuestra cena familiar de otoño.
Estamos muy agradecidos por el amor que nos rodea al comenzar este nuevo capítulo. Su presencia lo hizo aún más significativo. Con gratitud. Zach y Megan Keller. Sin firma. Sin personalización. Solo una tarjeta copiada y enviada, como si yo fuera uno más de la multitud, como si nunca hubiera sido la raíz misma de su árbol. No lo guardé. Tampoco lo rompí. Simplemente lo tiré al contenedor de reciclaje, cerré la tapa y me serví una taza de té. Porque esto era lo que sabía ahora, ya no formaba parte de su narrativa. Y eso estaba bien. Porque en la vida que construían, curada, pulida y envuelta en palabras como gratitud, había un vacío evidente. Las manos de una madre habían sostenido cada ladrillo, y ahora tenían una mesa sin mí. Pero yo tenía paz sin ellas. El primer frente frío de la temporada llegó un martes por la mañana. Lo recuerdo con claridad porque acababa de plantar ajo en la cerca trasera del jardín de Rolling Pines cuando el viento empezó a arreciar un poco más. Subí la cremallera de mi vieja chaqueta de lana y miré al cielo, gris pálido, indeciso, ese tipo de clima que te hace desear sopa y silencio. De vuelta en la cabaña, encendí la chimenea y dejé que llenara la habitación con el aroma a roble y el suave crepitar del consuelo. Estaba a punto de cortar una hogaza de pan de masa madre cuando oí un golpe en la puerta. No era fuerte ni frenético, solo vacilante. Caminé despacio. Una parte de mí ya lo sabía. Cuando abrí la puerta, Zach estaba allí. Parecía más delgado, mayor, como alguien que había estado conteniendo la respiración demasiado tiempo y finalmente había empezado a exhalar. Llevaba el pelo un poco despeinado y llevaba una sudadera con capucha que no le había visto desde la universidad, con una mochila colgada del hombro. «Hola», dijo. «Hola», respondí. Nos quedamos allí un momento mientras el viento susurraba entre los pinos tras él. «¿Puedo pasar?» Hice una pausa y me hice a un lado. Entró despacio mirando a su alrededor, absorbiéndolo todo, los suelos de pino, las sillas desparejadas, el silencio. No dijo nada durante un rato, simplemente se quedó allí parado como quien visita un recuerdo de la infancia que ya no le pertenece. «Pintaste», dijo finalmente señalando con la cabeza la cocina. «Yo». «Qué bonito». «Gracias». Se sentó a la mesita, la misma que había fregado la semana anterior. Le serví una taza de té sin pedírselo. «Viejas costumbres, supongo». No lo bebió. «Vi el artículo», dijo. «Sobre el terreno, el refugio». Asentí. «No sabía que eso era lo que hacías con él». «¿No preguntaste?» Se estremeció un poco, pero no lo negó. «Metí la pata a mamá». «Lo sé». Megan estaba molesta. Quería las cosas de cierta manera. Creí que yo estaba manteniendo la paz. «Tú estabas manteniendo la paz de ella», dije, «no la mía». Miró la mesa. «Solo quería decirte que lo siento. Sé que hiciste mucho por mí, por nosotros, y sé que no te tratamos como debíamos ese día en la boda. Debería haberte dicho algo. Debería haberte defendido». «Sí, deberías». Se hizo un silencio denso y sincero. «Dejé a Megan», dijo de repente. «Hace 3 semanas». No me lo esperaba. No quería hablar de lo que pasó. Solo quería seguir adelante. Fingir que nada era culpa suya. Lo miré con atención. No lloraba, parecía alguien que llevaba meses llorando por dentro. «He estado quedándome con un amigo, buscando trabajo, dándole vueltas a todo». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Supongo que vine a ver si todavía hay un lugar para mí en tu vida». No respondí de inmediato porque, la verdad, no estaba segura. Hay una diferencia entre perdonar a alguien y dejarlo entrar de nuevo. Y aún no lo sabes. En realidad, no. «Zach», dije en voz baja. «Te crié con todo lo que tenía,
no solo dinero, sino amor, tiempo y sacrificio. Y cuando necesité que me devolvieran un poco de eso, recibí silencio. Tragó saliva con fuerza. Lo sé. Ya no estoy enojado, continué, pero he construido algo en ese silencio, algo estable. Y no lo derribaré para dejar entrar de nuevo a alguien que no ha demostrado que puede soportarlo sin pisotearme. No quiero pisotearte, mamá. Solo quiero arreglar las cosas. Entonces tendrás que demostrármelo, dije con el tiempo, no solo en una visita, no con una sola disculpa. Él asintió con los ojos rojos pero firmes. Me lo ganaré, susurró. Lo intentarás, corregí con suavidad. Terminó su té en silencio y se levantó. Me alojo en la vieja casa Walker de la colina, dijo. Si alguna vez quieres hablar, visitarme o gritarme, allí estaré. Lo acompañé hasta la puerta. Se dio la vuelta antes de bajar del porche. Nunca dejé de amarte, dijo. Lo sé, respondí. Pero el amor sin respeto no llega lejos. La puerta se cerró suavemente tras él sin portazos, sin tormenta. Y volví a sentarme a la mesa, mirando la segunda taza, ahora vacía. No hubo triunfo en ese momento, ninguna reivindicación, solo un silencioso cambio de gravedad. Regresó. Pero esta vez no abrí la puerta del todo. Ese año Acción de Gracias llegó temprano. Las hojas cambiaron de color rápidamente como si tuvieran prisa por desprenderse de todo. A mediados de noviembre el último vestigio de color se había desvanecido, dejando solo la estructura de los árboles, cruda, honesta, sin avergonzarse de su desnudez. Pasé la mañana horneando un pastel de manzana. No para nadie más, solo para mí. El olor llenó la cabaña, canela y azúcar flotando en el aire como un recuerdo que ya no tenía que perseguir. No tenía planes de ver a Thatch. No hubo una gran reconciliación tras su visita. Solo un mensaje una semana después, espero que estés bien. Avísame si alguna vez quieres hablar. No respondí, no por malicia, sino porque aún no había nada que decir. Lo que él no sabía era que a veces lo veía de lejos pasando por la oficina de correos con la compra. Se veía diferente, un poco más centrado, un poco más humilde. Pero aún así, yo no estaba lista. Y creo que eso fue lo que más me sorprendió, no me sentí obligada a dejarlo entrar solo porque se disculpara. Por primera vez en mi vida, no tuve que demostrar que era una buena madre soportando más dolor. No tienes que demostrar tu valor por lo que toleras. Ese domingo caminé hasta la orilla del lago cerca de la cabaña. El agua estaba quieta y reflejaba el agua, podía ver el cielo reflejado, amplio, suave, de un azul pálido. Me senté en el banco que Jack construyó el año antes de morir, el mismo en el que solíamos tomar café, incluso en invierno. Y pensé en lo silenciosa que puede ser la sanación. No siempre viene con un cierre, ni lágrimas, ni música de fondo. A veces es simplemente paz, una respiración tranquila, una comida tranquila, una noche de sueño reparador, sabiendo que puedes pasar el día entero sin mirar el móvil para ver si alguien por fin te aprecia. Unos días antes de Acción de Gracias, Carmen me invitó a una pequeña reunión en Rolling Pines. Nada importante, solo las mujeres que habían trabajado la tierra durante las estaciones. Nos sentamos alrededor de una fogata con jarras de sidra, envueltas en bufandas, intercambiando historias sobre el año. En un momento dado, una mujer más joven llamada de me preguntó, ¿alguna vez deseaste que las cosas hubieran sido diferentes con tu hijo? Revolví mi sidra y luego miré las estrellas. Antes dije. Pensaba que si hubiera dicho lo correcto o me hubiera aferrado un poco más, quizá las cosas no se habrían desmoronado. Pero ahora, di un sorbo, estoy agradecida de haberlo visto todo con claridad antes de que ya no pudiera. Ella asintió. ¡Qué valiente! No, dije en voz baja. Eso es supervivencia. No hablamos más de eso después de eso, porque no hacía falta. Las mujeres como nosotras nos entendemos sin necesidad de palabras.
Al día siguiente recibí un pequeño paquete en mi porche, sin nombre, solo una caja envuelta en papel marrón. Dentro había una foto mía y de Zach de hace años. Debió de haberla sacado del almacén. Estábamos junto al granero, cubiertos de tierra de plantar árboles. Me reía, él me rodeaba los hombros con el brazo. Detrás de la foto había una nota. Todavía recuerdo quiénes éramos ese día, y estoy intentando encontrar el camino de regreso a ella. A ti. Esperaré. Me quedé mirando la foto un buen rato y luego la coloqué en la repisa de la chimenea, no en el centro, sino a un lado. Un saludo discreto, no una respuesta completa. No lo llamé ni le respondí. Porque a veces lo más poderoso que puede hacer una madre es dejar de perseguir, dejar de arreglar, dejar de doblegarse para que los demás se sientan cómodos y simplemente vivir. Cuando llegó el día de Acción de Gracias, preparé un pequeño plato de comida, serví una copa de vino y me senté junto al fuego sola, pero no sola, porque tenía todo lo que necesitaba, calidez, paz, espacio y absolutamente nada que demostrar. Ese año, la Navidad llegó suave. Sin grandes árboles, sin fiestas brillantes, solo una fina capa de escarcha sobre el césped cada mañana, una cabaña tranquila con una corona hecha a mano en la puerta y el ritmo pausado de una vida que finalmente me pertenecía solo a mí. No colgué medias, no horneé docenas de galletas para los invitados que no vinieron. Pero sí encendí una vela de canela y puse los viejos discos navideños de Jack en el fonógrafo mientras doblaba la ropa. Colgué 3 sencillas luces blancas alrededor de la ventana, no por decoración, sino por suavidad. La paz se había instalado como la nieve, suave y sin previo aviso. Entonces, la mañana de Nochebuena, vi un coche detenerse junto a la valla, un coche de alquiler, plateado y limpio. Salió Zach. No estaba solo, Megan. Me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, con los brazos cruzados, observándolos vacilar cerca de los escalones del porche. Él sostenía algo envuelto en papel marrón, ella no tenía nada en las manos. Llamó 2 veces, suavemente. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. «Feliz Navidad, mamá», dijo Zach con voz débil, como si no estuviera seguro de si aún tenía derecho a decirlo. «Lo mismo digo», respondí. Estábamos en la ciudad», explicó. «Pensé que quizás querrías compañía». «Tengo compañía», dije con dulzura. «Yo mismo». Parpadeó. Megan se removió, incómoda. Le ofreció el paquete envuelto. «Solo son unas fotos y una carta». No lo alcancé. Dudó un momento y lo dejó en el banco de madera junto a la puerta. «Entiendo si no quieres vernos», dijo. «Solo pensé que quizás algún día». Asentí una vez. «Tal vez». Se quedaron allí un segundo más, como esperando que algo cambiara en el aire. Pero no cambió. Seguía siendo mi hogar, mi límite, mi tranquilidad. Megan finalmente habló. «Antes no lo entendía», dijo. «Pero ahora entiendo lo que significabas para esta familia». La miré a los ojos. No estaba destinada a ser comprendida. Estaba destinada a ser respetada. Bajó la mirada. Se dieron la vuelta y regresaron al coche. Sin lágrimas. Sin drama. Solo silencio, de esos que dicen mucho. Esperé a que se fueran antes de salir al porche. El paquete estaba allí, intacto. Lo recogí, lo sostuve un momento y lo llevé adentro. Más tarde esa noche la abrí lentamente. Dentro había fotos de años pasados, Zack en su 10º cumpleaños, yo en el jardín, Jack junto a la chimenea. La carta estaba escrita a mano, desordenada pero sincera, una silenciosa súplica de perdón. No pedía que las cosas volvieran a ser como antes, solo pedía la oportunidad de ganar algo nuevo. Lo doblé de nuevo y lo guardé en el cajón con los demás. Quizás algún día responda. Quizás no. Porque la belleza de la sanación silenciosa es que no se apresura.
No actúa. Simplemente continúa día a día, semilla a semilla, como la tierra invernal preparándose para la primavera. Esa noche me senté junto al fuego con mi té envuelta en una manta suave. Las estrellas brillaban y el viento se había calmado. Ya no esperaba a nadie y me sentía plena. No porque volvieran, sino porque ya no los necesitaba. Todos los que nos observan alguna vez han entregado todo su corazón, su tiempo, su amor, sus sacrificios, solo para ser marginados por quienes criaron a sus hijos. ¿Alguna vez se han sentido ignorados, como si su valor fuera invisible en su propia familia? Si alguna vez les han negado el reconocimiento que merecen, no están solos. Compartan su historia en los comentarios. Leemos cada una. A veces el solo hecho de saber que alguien los comprende es suficiente para empezar a sanar. ¿Qué harías si tu hijo regresara después de todo, pero ya no fueras la misma persona que lo esperaba? Nos encantaría saber tu opinión.